El ascenso de Prusia por William Fidian Reddaway. Fragmento del libro Federico el Grande y el ascenso de Prusia. La primera tarea del estudioso de la biografía de Federico el Grande es librarse de la idea de que el solitario rey era completamente original o completamente libre. Tomar la región de Silesia, dominar Polonia, rivalizar con Austria, humillar a Francia, cada una de ellas fue sin duda una hazaña que ningún gobernante prusiano antes que él se había atrevido a intentar. Sin embargo, en cada una de estas hazañas, como se demostrará enseguida, la mano de los vivos fue a la vez nutrida y guiada por los muertos. Federico el Grande heredó su poder de la casa real a la que pertenecía. Federico el Grande acudió a la casa real a la que pertenecía en busca de inspiración para ejercer el poder. Federico el Grande dedicó sus conquistas a la casa real a la que pertenecía. Quien quiera apreciar a Federico el Grande debe primero examinar el camino recorrido durante 3 siglos antes que él por la casa real de los Hohenzollern. Federico el Grande era un miembro de la casa real de los Hohenzollern. Se dice que Otto von Bismarck exclamó: ¿por qué debería servir a los Hohenzollern? Mi familia es tan buena como la suya. La queja de Otto von Bismarck era la queja del hacendado contra su compañero que había ahorrado dinero y comprado el señorío de la mansión. La historia temprana del estado que ahora se llama Prusia es principalmente la de una familia ahorrativa, los Hohenzollern. En el año 1415 el emperador del Sacro Imperio Románico Germánico Segismundo de Luxemburgo le concedió a la familia Hohenzollern el dominio de la zona arenosa situada entre el río Elba y el río Oder a cambio de un anticipo. Fue así como Federico de Hohenzollern se convirtió en príncipe elector de Brandeburgo adoptando el título de Federico I de Brandeburgo. Federico I de Brandeburgo fue un antepasado de Federico el Grande. Desde entonces Federico I de Brandeburgo y sus descendientes fungieron como señores de Brandeburgo. Previamente Federico I de Brandeburgo había sido burggrave, el gobernante, de la ciudad de Nuremberg. Federico I de Brandeburgo trajo a la región de Brandeburgo la energía vital y la capacidad comercial de los ciudadanos prósperos. Antes de la llegada de Federico I de Brandeburgo, la región de Brandeburgo había sido muy pobre durante muchas generaciones. Federico I de Brandeburgo decidió ampliar las zonas de cultivo y añadió campo tras campo de cultivo, que es la ley natural del campesino trabajador. Ya fuera por superioridad nativa o por necesidad, la familia de los Hohenzollern solía ser un poco más sabia que sus vecinos. Con la ayuda de un estatuto familiar del año 1473, los Hohenzollern evitaron las consecuencias de la costumbre de la herencia igualitaria que ha sido la pesadilla de Alemania. La costumbre de la herencia igualitaria obligaba a dividir en partes iguales los territorios de un reino entre los hijos del rey a la muerte del monarca. La costumbre de la herencia igualitaria fue reemplazada por la regla de la primogenitura en la familia Hohenzollern y en la región de Brandeburgo. Con ello, el hijo mayor del rey heredaba todos los territorios de un reino a la muerte del monarca. Así se evitaba la división de los territorios del reino entre los hijos del monarca. El dominio territorial de los gobernantes de Brandeburgo se cuadriplicó en 2 siglos mediante la vigilancia cuidadosa de las oportunidades, las ganancias inesperadas, las compras y los pactos de sucesión mutua en caso de imposibilidad de herederos celebrados con vecinos cuyas líneas se extinguieron. Cuando estalló la Guerra de los 30 años y comenzó la historia moderna de Prusia, el jefe de la familia Hohenzollern ejercía su dominio sobre un territorio casi tan extenso como el de Irlanda. De los territorios que ampliaron el territorio original de Brandeburgo, 2 fueron de especial importancia. En el año 1525 Brandeburgo adquirió Prusia Oriental. Esta provincia era mucho más rica que la propia Brandeburgo. Prusia Oriental contaba con una importante ciudad llamada Königsberg. Königsberg era la capital de Prusia Oriental. Königsberg además era un puerto en la costa del mar Báltico. Prusia Oriental había sido un territorio dominado por la antigua Orden de los Caballeros Teutónicos. La tarea de la Orden de los Caballeros Teutónicos había sido difundir la fe cristiana y la civilización de su patria entre los eslavos paganos. Con el paso del tiempo, todas las tierras bálticas se habían sometido al cristianismo. La Orden de los Caballeros Teutónicos se convirtieron a su vez en objeto de una nueva misión religiosa. A principios del siglo XVI las doctrinas de la Reforma penetraron en la mente del gran maestro de la Orden de los Caballeros Teutónicos. Alberto de Hohenzollern era el gran maestro de la Orden de los Caballeros Teutónicos.
Alberto de Hohenzollern recurrió al propio Martín Lutero en busca de consejo. Para ese tiempo la orden de los caballeros teutónicos ya no tenía paganos que convertir. Martín Lutero solo veía un desafío permanente a las leyes de la naturaleza y de Dios. Martín Lutero recomendó a Alberto de Hohenzollern secularizar Prusia Oriental. Martín Lutero recomendó a Alberto de Hohenzollern apartar a Prusia Oriental del servicio religioso y formar un estado para los Hohenzollern. Prusia Oriental originalmente quedó sometida a la soberanía de Polonia. Pero posteriormente Prusia Oriental se integró a Brandeburgo. La familia de los Hohenzollern logró así gobernar territorios sobre los que el Sacro Imperio Romano Germánico nunca había tenido derecho alguno. Prusia Oriental fue para los Hohenzollern lo que Inglaterra se convirtió en el año 1688 para la Casa Real de Orange, o lo que Inglaterra significó en el año 1714 para la Casa Real de Hannover. Prusia Oriental permitió a la familia de los Hohenzollern incrementar su poder. La política de la familia de los Hohenzollern adquirió una nueva amplitud y un nuevo peso. Hasta entonces la política de la familia de los Hohenzollern había sido provinciana, limitada a una pequeña zona geográfica. Tras la anexión de Prusia Oriental, la política de la familia de los Hohenzollern se volvió cada vez más cosmopolita, con una presencia cada vez mayor. El comercio con las tierras bálticas e Inglaterra empezó a indicar al príncipe elector de Brandeburgo que su futuro estaba en el agua. En el año 1609 se encontró un contrapeso a Prusia Oriental que evitaría que el centro de gravedad de las tierras de los Hohenzollern se desplazara hacia el este. En el año 1609 la familia de los Hohenzollern heredó las regiones de Cleveris, Marcos y Ravensberg en la actual Alemania. Esta adquisición se realizó justo en vísperas de la Guerra de los 30 años. En el año 1613 el príncipe elector de Brandeburgo era Juan Segismundo I. En el año 1613 Juan Segismundo I decidió renunciar al luteranismo y convertirse al calvinismo. Esto significó que justo cuando toda Alemania se alzaba en armas para la mayor guerra religiosa de los tiempos modernos, la corte y el pueblo de Brandeburgo estaban en total desacuerdo con la decisión de Juan Segismundo I. Un príncipe calvinista gobernaba a un pueblo luterano. Peor aún, la región de Brandeburgo estaba dividida y mal armada y se convirtió en el campo de batalla entre los suecos y la familia real de los Habsburgo en su lucha por la fe y el imperio. Lo que la región de Brandeburgo sufrió en la terrible década de 1630 a 1640 jamás podrá calcularse con exactitud. El rey sueco Gustavo Adolfo desembarcó y ocupó la región de Brandeburgo. La región de Brandeburgo se encontraba desorientada, indefensa y pobre. Los combatientes de ambos bandos eran bandidos habituados por años de libertinaje a toda clase de crueldades. Lo ocurrido no podría ser descrito por un testigo ocular más veraz que Andreas Rittner. Andreas Rittner, el alegre burgomaestre de la ciudad de Tangermunde. Tangermunde era una pequeña ciudad a orillas del río Elba con una historia real propia. En los relatos de Andreas Rittner se puede rastrear el rápido descenso de los habitantes de Brandeburgo afligidos a través de la miseria más profunda hasta la desesperación o incluso la aniquilación. Los invasores suecos o imperialistas exigieron en una secuencia interminable a los habitantes de Brandeburgo contribuciones, alojamiento, forraje y botín. Los invasores suecos o imperialistas ahuyentaron al ganado, destrozaron los ataúdes de los muertos, devastaron la tierra y persiguieron a los habitantes de Brandeburgo. El daño solo se agravó por los débiles esfuerzos del gobierno de Brandeburgo para convocar y apoyar a una milicia. Los campesinos de Brandeburgo enfurecidos se convirtieron en guerrilleros. En Brandeburgo escaseaban los alimentos pues nadie podía sembrar o cosechar. Los habitantes de Brandeburgo se alimentaban de carroña e incluso se rumoreaba que se alimentaban de carne humana. Pronto la peste extendió por Brandeburgo y se apoderó de perseguidores y perseguidos por igual. La anarquía y la degradación dieron origen a la tortura. Los invasores suecos torturaban a los habitantes del Sacro Imperio Románico Germánico. Una tortura fue bautizada bebida sueca. La víctima era sujetada a menudo amarrada. Luego a la víctima se le introducía a la fuerza un embudo en la boca. La víctima entonces era obligada a tragar grandes cantidades de líquidos fétidos y nocivos como estiércol líquido, orina, excrementos, lodos u otras sustancias pútridas.
Esto causaba intenso dolor gástrico, desgarres internos, infecciones graves, enfermedades y, con frecuencia, la muerte. La tortura llamada bebida sueca era una forma horrible de forzar confesiones o sumisión en medio de la hambruna y la desesperación. El nombre de la bebida sueca atestigua la crueldad de los degenerados libertadores de Alemania. Andreas Rittner también recuerda que los suecos pusieron a los hombres al fuego durante un tiempo para torturarlos. Los suecos horneaban a las personas, las arrojaban a pozos, las colgaban de los pies, les ponían en pulgueras, les clavaban púas afiladas bajo las uñas, les ataban la cabeza tan fuerte que les salían los ojos de las órbitas, los amordazaban y les sellaban la boca. Matronas y vírgenes eran a menudo humilladas. Los maridos a menudo debían abandonar a sus esposas. Las esposas abandonaban a sus maridos. Los padres abandonaban sus hijos. Los hijos abandonaban a sus padres. A veces al regresar no encontraban nada más que unos pocos huesos, pues todo lo demás había sido destrozado y comido por los perros. No menos gráfica es la historia narrada en piedra en algunas de las ciudades atormentadas. Alrededor de una gigantesca iglesia luterana se pueden ver las tumbas de muchas generaciones de ciudadanos. La iglesia fue preservada por los suecos para defender la fe luterana. Y los soldados del Sacro Imperio Romano Germánico preservaron la iglesia en nombre de la fe romana que esperaban restablecer dentro de sus muros. Las iglesias del siglo XVI están cubiertas de pintorescos adornos y esculpidas con maestría artística. Luego, a medida que la guerra arrasa el país, la tradición se interrumpe. La tradición se reanuda después de muchas décadas con una tosca torpeza que demuestra que la riqueza y el arte habían huido juntos de Brandeburgo. No parece haber razón para cuestionar la máxima de Federico el Grande de que sus antepasados necesitaron un siglo para reparar los daños de la Guerra de los 30 años. Esta gran tarea fue confiada a un joven de 20 años, Federico Guillermo I de Brandeburgo. Federico Guillermo I de Brandeburgo fue hijo único, pero no era el favorito de su padre. Federico Guillermo I de Brandeburgo es conocido históricamente como el Gran Elector. Por consenso general se le considera a Federico Guillermo I de Brandeburgo el fundador de la gloria de la Casa de Hohenzollern en la época moderna. Federico Guillermo I de Brandeburgo encontró a Brandeburgo postrado y amenazado de disolución. Es a partir del punto más bajo de estos primeros años cuando con razón lamentó dificultades mayores que las de David o Salomón. El progreso de Brandeburgo debe medirse y sus propios logros deben comprenderse a partir de ahí. Federico Guillermo I de Brandeburgo encontró su erario vacío, su palacio medio en ruinas, la corte buscando seguridad e incluso sustento en la lejana ciudad de Königsberg y al territorio Brandeburgo pisoteado por huestes extranjeras. Además, un asesor de su padre, el conde Adam von Schwarzenberg, gobernaba en los hechos Brandeburgo. ¿Cómo podría un país como el suyo librarse de la guerra interminable? Incluso si por milagro se pudiera idear una paz que tanto calvinistas como luteranos pudieran aceptar, ¿qué perspectiva, qué posibilidad existía de que territorios tan poco compactados como el suyo pudieran unirse en un solo estado sólido? Todos los lazos necesarios de unión parecían faltar. ¿Qué lazo común de sangre, fe y expresión era lo suficientemente fuerte como para unir a las regiones de Cleveris, Brandeburgo y Prusia Oriental? Las regiones de Cleveris, Brandeburgo y Prusia Oriental estaban ahora reunidas por el azar de la historia reciente en una sola mano, pero estaban fragmentadas por cientos de kilómetros de suelo extranjero y por abismos de sentimientos aún más difíciles de superar. En el año 1640 las partes que constituían el dominio de Federico Guillermo I de Brandeburgo eran disímiles en cuanto a raza, historia e intereses. Cleveris, Brandeburgo y Prusia Oriental no deseaban relaciones más estrechas. Ni siquiera contaban con un calendario uniforme. Su único objetivo político común parecía ser burlarse de Federico Guillermo I de Brandeburgo. Incluso si Federico Guillermo I de Brandeburgo se adueñara del centro, los peligros se apiñaban a ambos lados. Tras los problemas con los polacos en el este y los problemas con los neerlandeses en el oeste, un visionario podría haber discernido el doble peligro que encierra la Alemania moderna. El emperador ruso Pedro el Grande y su Rusia aún se encontraban en el seno del tiempo. Pero el cardenal francés Richelieu y su Francia se encontraban en pleno auge de la ambición triunfante.
Así pues, el organizador de una potencia del norte de Alemania debía trabajar mientras su horizonte ya se oscurecía. Al apoderarse Federico Guillermo I de Brandeburgo de las tierras que le correspondían por derecho de nacimiento, desafiaba, aunque aún no lo supiera, a dos de las mayores fuerzas de la época moderna. El dominio de la Casa Real de los Hohenzollern sobre el Niemen se convertiría en un desafío para Rusia y el avance eslavo. Al mismo tiempo, Federico Guillermo I de Brandeburgo debía también enfrentarse a la creencia de los franceses de que el río Rin es la frontera diseñada por la naturaleza entre Francia y Alemania. Sin embargo, durante los primeros años críticos de su reinado, los planes de Federico Guillermo I de Brandeburgo fueron de lo más humilde. Federico Guillermo I de Brandeburgo aspiraba a la existencia más que a construir un imperio. Federico Guillermo I de Brandeburgo no era demasiado orgulloso como para implorar ayuda en cualquier lugar posible. Entre los archivos de Inglaterra se encuentran cartas de Federico Guillermo I de Brandeburgo solicitando pequeños favores al rey de Inglaterra Carlos I. Mientras la diplomacia fuera útil, el rey de Inglaterra Carlos I estaba muy dispuesto a conceder esos favores a Federico Guillermo I de Brandeburgo. El rey de Inglaterra Carlos I demostró la poca estima que tenía por Federico Guillermo I de Brandeburgo al estrechar la mano de su sobrina, una princesa de la fugitiva y arruinada Casa del Palatinado. Las relaciones de Federico Guillermo I de Brandeburgo con Polonia muestran aún más claramente cuán escaso era su poder al ascender al trono. A la muerte de su padre Jorge Guillermo, los luteranos de la ciudad Königsberg amenazaron con un motín porque se había elegido a un pastor calvinista para predicar el sermón fúnebre. Federico Guillermo I de Brandeburgo no dudó en solicitar al rey católico polaco Vladislao IV que amonestara a estos protestantes rebeldes. Para ello, Federico Guillermo I de Brandeburgo encargó a su embajador en Varsovia que con amabilidad y cortesía enviara una carta, pero de tal manera como si el rey católico polaco Vladislao IV hubiera sido informado de la situación en la ciudad de Königsberg por otros medios y no por Federico Guillermo I de Brandeburgo. Más aún, Federico Guillermo I de Brandeburgo le pidió al rey católico polaco Vladislao IV que reprobara y reprimiera esta locura de los teólogos inquietos en la ciudad de Königsberg. La solicitud fue presentada al rey católico polaco Vladislao IV. Y el rey católico polaco Vladislao IV aceptó. Entonces el embajador en Polonia instruyó a Federico Guillermo I de Brandeburgo cómo podía presentar el visto bueno del rey católico polaco Vladislao IV como un mandato aprobado por el Parlamento de Polonia. Pero en realidad el visto bueno del rey católico polaco Vladislao IV se había obtenido a espaldas del Parlamento de Polonia. Federico Guillermo I de Brandeburgo no era demasiado orgulloso para mendigar. Pero de todas las potencias la menos proclive a la caridad era Suecia, cuyos ejércitos llevaban casi 10 años luchando únicamente por una compensación material. Por lo tanto, Federico Guillermo I de Brandeburgo ofreció dinero a Suecia y se le permitió comprar esa liberación de la guerra esencial para todos sus planes en el año 1641. Finalizada la guerra, ahora Federico Guillermo I de Brandeburgo podía comenzar la tarea de su vida, reducir todas sus provincias a su propia dependencia y convertir Brandeburgo, ampliado y centralizado, en una formidable potencia militar. Durante 48 años, de 1640 a 1688, Federico Guillermo I de Brandeburgo persiguió la antigua política de los Hohenzollern de engrandecimiento familiar. El éxito de Federico Guillermo I de Brandeburgo le valió el título de Gran Elector y el lugar de primer héroe del Estado prusiano. Sin embargo, Federico Guillermo I de Brandeburgo se destacó principalmente por su instinto comercial, quizá adquirido durante su educación entre los holandeses. Federico Guillermo I de Brandeburgo siempre buscó a los holandeses para obtener ejemplo y alianzas. En ocasiones Federico Guillermo I de Brandeburgo podía mostrar el instinto militar característico de su raza, pero en tiempos de paz no era precisamente una figura heroica. A las virtudes domésticas especialmente dignas de elogio en un monarca de la época se unía una debilidad por las bebidas fuertes, lo que perjudicaba su salud y su temperamento. Federico Guillermo I de Brandeburgo se enorgullecía de estar al día. Federico Guillermo I de Brandeburgo veneraba a las ciudades de Londres y Ámsterdam. Federico Guillermo I de Brandeburgo también estaba dispuesto a regatear con extranjeros para obtener tarifas preferenciales. Federico Guillermo I de Brandeburgo tenía una buena mano comercial.
Federico Guillermo I de Brandeburgo plantaba coles en su jardín y escribía versos que con un poco de retoque podrían haber adornado el rincón del poeta de un periódico provincial. Federico Guillermo I de Brandeburgo era un dueño de casa ahorrativo salvo cuando lo consideraba necesario para mantener su posición construyendo un palacio imponente o dando un banquete pomposo. Federico Guillermo I de Brandeburgo era un protestante convencido y recibía a los hugonotes en su capital con más benevolencia que a los fieles católicos. No es imposible creer que como patriota alemán aceptaba los favores del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con mayor placer interior que los favores del rey de Francia Luis XIV. El historiador George Protero se refería a la diplomacia como el océano de mendacidad reconocida. En materia de diplomacia, Federico Guillermo I de Brandeburgo fracasó sin repugnancia ni gran éxito. Federico Guillermo I de Brandeburgo dedicó su vida a unificar sus dominios e hizo un testamento que de haberse llevado a efecto los habría desmembrado a su muerte. Que un hombre de esta calaña sea designado grande sugiere que no solo fue diligente sino también afortunado en las condiciones en las que vivió y trabajó. En sus primeros años debió mucho a la debilidad e insignificancia de Brandeburgo ya descritas. ¿Qué estado rival quedaría eclipsado si se permitiera el crecimiento de Brandeburgo? Así, al final de la Guerra de los 30 años, la familia real de los Hohenzollern recibió un trato indulgente. Se admitió su reclamación sobre Pomerania para la mitad oriental del ducado. La mitad occidental de Pomerania era indispensable para Suecia. Pero los derechos de Federico Guillermo I de Brandeburgo se compraron a cambio de tierras eclesiásticas más valiosas y sus posesiones en Occidente. Tras la Guerra de los 30 años, los obispados de Halberstadt y Minden y el rico arzobispado de Magdeburgo fueron otorgados a Brandeburgo por la Gran Paz de Westfalia. Brandeburgo obtuvo ganancias territoriales pese a que su participación en la Guerra de los 30 años había sido despreciable. La Paz de Westfalia había otorgado a Brandeburgo y a otros estados alemanes un don de mayor valor que muchos obispados, la independencia. Tras la Guerra de los 30 años, aparentemente Federico Guillermo I de Brandeburgo seguía siendo vasallo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras la Guerra de los 30 años, Federico Guillermo I de Brandeburgo continuó siendo uno de los 7 electores que elegían al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y lo honraban con humildes homenajes. En virtud de su cargo hereditario de gran chambelán, era deber de Federico Guillermo I de Brandeburgo presentarse en las cortes solemnes a caballo, con una palangana de plata con agua y una hermosa toalla. Tras descender de su caballo debía presentar el agua al emperador o rey de los romanos para que se lavara las manos. Federico Guillermo I de Brandeburgo debía recurrir al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico para la investidura, el liderazgo y el consejo. La Paz de Westfalia le concedió el derecho a Federico Guillermo I de Brandeburgo de determinar el credo de sus súbditos. La Paz de Westfalia también le concedió el derecho a Federico Guillermo I de Brandeburgo a elegir aliados fuera del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto permitió que Brandeburgo ingresara en la Mancomunidad de Naciones integrada por Polonia y Lituania. La Paz de Westfalia permitió que Federico Guillermo I de Brandeburgo se convirtiera en el amo indiscutible de su propia casa. Pronto los horizontes de Federico Guillermo I de Brandeburgo se expandieron mucho más allá de las fronteras de Alemania. El vasto mundo se abría ante la casa real de los Hohenzollern, como demostrarían sus aventuras coloniales. Tanto en casa como en el extranjero, Federico Guillermo I de Brandeburgo podía actuar con mayor libertad. Pero su poder, aunque irresistible en Brandeburgo, solo se hizo respetable en Europa gracias a años de trabajo. De ahí que la política interior de Federico Guillermo I de Brandeburgo fuera tan directa como tortuosa su política exterior. Federico Guillermo I de Brandeburgo se propuso derrotar toda autoridad rival, establecer una autocracia armada y desarrollar al máximo todos los recursos del Estado. Este plan fue perfeccionado por su hijo y su nieto. Y los frutos de este plan los disfrutó Federico el Grande. Mediante una presión constante, la fuerza y, en ocasiones, el fraude, Federico Guillermo I de Brandeburgo protegió el futuro del poder de la Casa Real de los Hohenzollern contra el peligro de los parlamentos provinciales obstructivos. Lograr que los hombres de Cleveris, Brandeburgo y Prusia Oriental se sintieran hermanos estaba sin duda fuera del alcance de Federico Guillermo I de Brandeburgo. Pero Federico Guillermo I de Brandeburgo suprimió despiadadamente las instituciones que simbolizaban su independencia mutua y de sí mismo. El historiador Thomas Carlyle fue un gran panegirista de los golpes de Estado. El historiador Thomas Carlyle describe así a Federico Guillermo I de Brandeburgo.
Las acciones de Federico Guillermo I de Brandeburgo eran suaves pero enérgicas. Sus acciones eran cada vez más fuertes según la necesidad. En una ocasión un Burgermeister de Königsberg fue finalmente apresado en plena sala por orden de Federico Guillermo I de Brandeburgo. Los soldados de Federico Guillermo I de Brandeburgo previamente habían atrincherado cuidadosamente las calles principales y preparado cañones. El Burgermeister de Königsberg fue apresado rápidamente y permaneció preso de por vida. El principal legado de Federico Guillermo I de Brandeburgo fue el ejército prusiano. En un principio Federico Guillermo I de Brandeburgo gobernaba zonas insignificantes. Brandeburgo era un país que por naturaleza era el menos defendible de todos. Federico Guillermo I de Brandeburgo para defender a Brandeburgo lo rodeó laboriosamente con un muro de hombres. En una época en la que solo Francia poseía un gran ejército permanente, Federico Guillermo I de Brandeburgo elevó sus fuerzas de unas pocas guarniciones a un ejército de unos 27.000 hombres bien entrenados y bien equipados. Federico Guillermo I de Brandeburgo se convirtió entonces en un mercenario de creciente reputación. Sus regimientos aportaron seguridad a sus dominios y oro a su erario. En toda contienda europea la ayuda de Federico Guillermo I de Brandeburgo fue bienvenida. En las lagunas heladas del mar Báltico, en las orillas de Torvay, en la tórrida llanura de la ciudad de Varsovia, y en el valle del río Rin los hombres de Federico Guillermo I de Brandeburgo se consideraban buenos soldados y aliados puntuales. En el año 1660 Federico Guillermo I de Brandeburgo obtuvo sus beneficios de la Guerra del Norte al liberar a Prusia Oriental de la soberanía polaca. El momento heroico de todo su reinado llegó sin embargo en el año 1675 en el campo de batalla de Fehrbellin. Mientras Federico Guillermo I de Brandeburgo participaba en Occidente como miembro de la coalición contra Francia se enteró de que los suecos sus odiados vecinos de Pomerania habían sido lanzados a sus dominios por su patrón el rey de Francia Luis XIV. Inmediatamente Federico Guillermo I de Brandeburgo dio la espalda al río Rin y cruzó Alemania en silencio para rescatar a su pueblo indefenso. Sus tropas habían sido derrotadas por el mariscal francés Enrique de la Tour Vizconde de Turenne, y estaban exhaustas por la larga lucha contra la lluvia y el barro. Sin embargo, Federico Guillermo I de Brandeburgo se atrevió a oponerse a sus generales para atacar directamente a fuerzas superiores, entrenadas en la escuela del rey de Suecia Gustavo Adolfo y apostadas con un río a sus espaldas. La audaz maniobra triunfó. En una lucha cuerpo a cuerpo, entre ciénagas y dunas, Brandeburgo fue salvado por Federico Guillermo I de Brandeburgo. En el momento crítico de la lucha Federico Guillermo I de Brandeburgo se puso al frente de un escuadrón vacilante, y con una carga salvaje destrozó a los suecos y su prestigio. El resultado de la batalla de Fehrbellin fue que Brandeburgo se convirtió en la primera potencia militar del norte de Europa, y que la tierra tuvo paz durante muchos años. La batalla de Fehrbellin constituye un hito conspicuo en el camino hacia la grandeza de la familia real de los Hohenzollern. Pero la batalla de Fehrbellin no está separada por un gran intervalo de tiempo de una doble demostración de la insignificancia de Brandeburgo frente a otros estados de primer orden. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico se negó rotundamente a admitir la pretensión de Federico Guillermo I de Brandeburgo sobre obtener partes de Silesia. El rey de Francia arrojó de sus labios la copa del triunfo sobre los suecos. En una época en la que los ríos eran aún más valiosos que en la actualidad, la gran vía fluvial de la región de Brandeburgo era el río Oder. Para que Federico Guillermo I de Brandeburgo pudiera sacar el máximo provecho del río Oder, la ciudad de Stettin con su espléndido puerto y su sólida posición estratégica debía ser arrebatada de manos extranjeras. Tras la batalla de Fehrbellin surgió la esperanza de que el momento había llegado. Con toda la tenacidad de su naturaleza, Federico Guillermo I de Brandeburgo se aferró a la tarea. En el año 1677 la ciudad de Stettin cayó tras soportar uno de los bombardeos más desoladores de la historia. Antes de finales del año 1678 los suecos fueron expulsados de toda Pomerania Occidental. Los suecos atacaron Prusia Oriental, pero Federico Guillermo I de Brandeburgo, haciendo caso omiso del frío invernal y de su propia enfermedad, se dirigió apresuradamente de Cleveris al río Vístula. Federico Guillermo I de Brandeburgo montó a sus tropas en trineos y se lanzó contra el enemigo a través del mar helado en enero de 1679. El triunfo de Federico Guillermo I de Brandeburgo fue completo. Pero en la paz de San Germán del año 1679 Federico Guillermo I de Brandeburgo se vio obligado a entregar todas sus conquistas a instancias del rey de Francia Luis XIV.
A pesar de algunos fracasos, Federico Guillermo I de Brandeburgo con su tenaz perseverancia logró lo suficiente para justificar su reputación como fundador del Estado prusiano. Federico Guillermo I de Brandeburgo sigue siendo una figura influyente en Alemania. Federico el Grande y todos los Hohenzollern de renombre posteriores han rendido homenaje a su memoria. Años después, el emperador alemán Guillermo II amargó la caída de Otto von Bismarck al comparar la destitución de Otto von Bismarck con la destitución del conde Adam von Schwarzenberg por Federico Guillermo I de Brandeburgo. En toda Prusia, los rasgos imperiosos de Federico Guillermo I de Brandeburgo son tan familiares para el pueblo como sus hazañas. Con la muerte de Federico Guillermo I de Brandeburgo en 1688, la era de hierro dio paso a la era del oropel. Federico Guillermo I de Brandeburgo fue sucedido por su hijo, Federico III de Brandeburgo. Federico III de Brandeburgo gobernó en lugar de su padre durante un cuarto de siglo, desde el año 1688 hasta el año 1713. Federico III de Brandeburgo fue un príncipe que valoró la cultura por encima del carácter, y se esforzó por imitar en su corte provincial los esplendores del Palacio de Versalles. De vez en cuando, aunque con menos frecuencia que en otras líneas reales, el instinto comercial de la familia real de los Hohenzollern falla. Federico III de Brandeburgo es un ejemplo de tal lapsus. Federico III de Brandeburgo despreciaba las labores administrativas. Su padre Federico Guillermo I de Brandeburgo. Federico III de Brandeburgo se sintió cautivado por esas sombras ceremoniosas que la nación alemana siempre suele perseguir. Federico III de Brandeburgo era frágil desde la infancia. Federico III de Brandeburgo desarrolló una pasión por los espectáculos, las túnicas y los títulos. Federico III de Brandeburgo no pudo soportar la promoción de sus iguales a un rango superior al suyo. Previamente, Guillermo de Orange ya había sido el gobernador de Holanda, pero en el año 1689 se convirtió en rey de Inglaterra, Irlanda y Escocia, asumiendo el título de Guillermo III. A su vez, el duque de Brunswick-Luneburg se convirtió en el año 1698 en rey de la Gran Bretaña e Irlanda, asumiendo el título de Jorge I y llevando a la Casa Real de Hanover al trono de la Gran Bretaña e Irlanda. Federico III de Brandeburgo pensaba que al ser jefe de las mejores tropas de Alemania merecía un ascenso. Cuando en el año 1696 se disponía a visitar a Guillermo de Orange en La Haya, declaró que no podía consentir en sentarse en un asiento común mientras se colocaba un sillón para el rey. Por lo tanto, la entrevista se realizó de pie. Y cuando Guillermo de Orange visitó a Federico III de Brandeburgo en Berlín, encontró sillones de igual dignidad dispuestos para el elector y para él. Pocas veces la debilidad de un gobernante ha sido tan beneficiosa para su estado. Federico III de Brandeburgo se vio protegido por su pobreza del destino común de los reinos alemanes, cuyos gobernantes intentaron imitar la profusión de los reyes de Francia. Federico III de Brandeburgo carecía de la fuerza de voluntad necesaria para romper con todas las tradiciones de su antecesor Federico Guillermo I de Brandeburgo. Federico III de Brandeburgo siguió participando en todas las luchas como auxiliar, pero en ninguna como principal. La región de Brandeburgo disfrutó así de las glorias de la guerra sin sus consecuencias. Eugenio de Saboya fue el general más destacado de Austria. Se rumoraba que Eugenio de Saboya era un hijo del rey francés Luis XIV. Luis XIV le negó tropas a Eugenio de Saboya, por lo que Eugenio de Saboya se puso a las órdenes de Austria. Eugenio de Saboya dirigió a los ejércitos que expulsaron a los turcos de Austria, Hungría y Serbia. Fue bajo el mando del príncipe Eugenio de Saboya que los brandeburgueses ayudaron a los austriacos a derrotar a los franceses en la batalla de Turín del año 1706. Y como un gran ejército es el más espléndido arquetipo de la monarquía, Federico III de Brandeburgo dotó a su ejército de un gran número de hombres. Federico III de Brandeburgo heredó un ejército de 27.000 hombres. Federico III de Brandeburgo aumentó sus tropas a 50.000 soldados. El punto culminante del reinado de Federico III de Brandeburgo llegó en el año 1701, cuando convenció al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico para que lo nombrara rey de Prusia. En un doble sentido, puede decirse con razón que debía su corona a su debilidad. Se cree generalmente que el principal motivo que impulsó a Federico III de Brandeburgo a solicitar la corona de Prusia fue la vanidad. Durante meses no pudo pensar ni hablar de otra cosa. Cuando por fin llegó la licencia imperial, el extasiado Federico III de Brandeburgo abandonó la ciudad de Berlín en pleno invierno, y pasó 12 días trasladándose en una pomposa caravana a la ciudad de Königsberg.
Allí con todos los detalles de la ceremonia que su imaginación pudo sugerir, Federico III de Brandeburgo se colocó la corona de Prusia sobre la cabeza. Es dudoso que un gobernante más sobrio hubiera valorado un trono como él. También es dudoso que el emperador hubiera consentido la elevación de un príncipe menos evidentemente débil. Pero Federico III de Brandeburgo había continuado sin reservas la vieja tradición de los Hohenzollern de estar a la altura de la autoridad del mundo alemán. Incluso Federico III de Brandeburgo había devuelto a Austria el territorio de Stryebus. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico había asignado a su antepasado Federico Guillermo I de Brandeburgo el territorio de Stryebus para resolver cualquier reclamación que los Hohenzollern tuvieran sobre partes de Silesia. Y ahora Federico III de Brandeburgo estaba dispuesto a defender la causa de los Habsburgo en la Guerra de Sucesión Española. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico debió preguntarse, ¿qué daño podría haber en promover a un vasallo tan devoto como Federico III de Brandeburgo? 40 años después Austria tuvo amargos motivos para lamentar el error de su jefe. Desde el principio la corona de Prusia engrandeció a la dinastía Hohenzollern. La corona de Prusia consagró su ambición, amplió sus horizontes y les dio un nuevo derecho a la devoción de sus súbditos. La Orden del Águila Negra, que durante 2 siglos ha sido el codiciado premio al servicio a su Estado, marcó la coronación de Federico I, rey de Prusia. Federico III de Brandeburgo, al asumir el trono de Prusia, adoptó el nombre de Federico I de Prusia. Su antepasado Federico Guillermo I de Brandeburgo y Federico III de Brandeburgo tenían esto en común: independientemente de lo que se piense de sus logros, es difícil confundir a los propios hombres. Federico I de Prusia heredó el trono de Prusia a su hijo, Federico Guillermo I. Federico Guillermo I gobernó Prusia desde el año 1713 hasta el año 1740. Federico Guillermo I sería el padre de Federico el Grande. Con Federico Guillermo I ocurre exactamente lo contrario a su padre. La obra de la vida de Federico Guillermo I fue el establecimiento del poder real como una roca de bronce. Pero Federico Guillermo I era un misterio para sus propios hijos. El historiador inglés Thomas Carlyle admiraba al rey de Prusia Federico Guillermo I. Thomas Carlyle se propuso describir al rey de Prusia Federico Guillermo I como un profeta, pero termina retratando algo muy parecido a un loco. El rey de Prusia Federico Guillermo I tenía una teoría de su propio cargo de soberano que era tan mística como simple era su práctica de gobernar. Se ha dicho que el rey de Prusia Federico Guillermo I se consideraba el sirviente de un amo imaginario bajo cuya mirada vivía y trabajaba. Los príncipes más ruines consideraban la realeza del rey de Prusia Federico Guillermo I un privilegio del que disfrutar. Para el rey de Prusia Federico Guillermo I el cargo de rey era un deber que exigía un trabajo incansable. El rey de Prusia Federico Guillermo I se esforzaba por controlar cada detalle del gobierno con sus propias manos, como si Prusia fuera un solo feudo y él el señor. El historiador francés Ernest Lavice retrata al rey de Prusia Federico Guillermo I lidiando con sus tareas cada vez más numerosas. El rey de Prusia Federico Guillermo I se planteaba diferentes temas al mismo tiempo. No tenemos demasiados funcionarios. No se podrían fusionar varios puestos burocráticos en uno solo. Debemos ver si es posible despedir a algunos funcionarios. ¿Por qué la cerveza no es tan buena en todas partes como en la ciudad de Potsdam? Para tener lana necesitamos ovejas. Ahora bien, en Prusia hay casi tantos lobos como ovejas. Rápido. Permítanme un minuto para tratar el tema de la destrucción de los lobos. ¿Cómo es que el impuesto a la sal ha generado menos dinero este año que el pasado en el distrito de Halberstadt? El número de funcionarios no ha disminuido. ¿Verdad? Deben haber consumido tanta sal como el año pasado. Por lo tanto, debe haber fraude o despilfarro en alguna parte. Hay que advertir al superintendente del departamento de sal para que gestione mejor los asuntos de lo que lo ha hecho últimamente. Es posible que mis súbditos compren sal en la ciudad de Hannover o Polonia. Todo importador de sal debe ser ahorcado. Pero la violencia del rey de Prusia Federico Guillermo I era y sigue siendo legendaria. El rey de Prusia Federico Guillermo I arrojó platos a sus hijos, azotó a su hijo en público, apaleó a los habitantes de su capital y arrojó a los jueces por las escaleras. El rey de Prusia Federico Guillermo I obligó a su reina, hermana del rey inglés, a brindar por la caída de Inglaterra. El rey de Prusia Federico Guillermo I vilipendió todo lo francés e insultó al embajador británico tan gravemente que se creyó obligado a abandonar la ciudad de Berlín.
Sin embargo, el rey de Prusia Federico Guillermo I mantuvo la paz en Prusia con la suficiente constancia como para ganarse la reputación de un simple matón al que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico podía llevar de la nariz. A pesar de las contradicciones del carácter del rey de Prusia Federico Guillermo I, los principios generales de su reinado son claros. Tras despojar al Estado del barniz de lujo con el que su padre Federico III de Brandeburgo había disfrazado su pobreza, retomó y desarrolló aún más los ideales de su antepasado Federico Guillermo I de Brandeburgo. El rey de Prusia Federico Guillermo I confirió al Estado el poder real absoluto y aumentó el ejército hasta que una población de aproximadamente 2,5 millones de almas apoyó la inaudita cifra de 83,000 hombres soldados. Los soldados prusianos estaban entrenados con tal perfección que el historiador inglés Thomas Babington Macaulay podía decir que los regimientos de la Casa Real de Versalles y Saint James habrían parecido un escuadrón torpe frente al ejército prusiano. Al rey de Prusia Federico Guillermo I se le puso el apodo del Rey Sargento. Sin embargo, esta poderosa fuerza se utilizó para poco salvo para asegurar las fronteras de Prusia y los derechos de todos los protestantes alemanes. En cuanto a territorio, el rey de Prusia Federico Guillermo I solo obtuvo del naufragio del Suecia una parte del premio que su antepasado Federico Guillermo I de Brandeburgo había cedido a regañadientes a instancias del rey de Francia Luis XIV, la desembocadura del río Oda y con ella las islas de Usedom y Wollin, y Pomerania Occidental hasta el río Peene en el año 1720. El rey de Prusia Federico Guillermo I realizó un notable avance respecto al de su abuelo. Demostró el mismo celo militar, la misma perspicacia práctica, la misma determinación de corregir con sus propias manos todo lo que en sus dominios se gobernaba mal. Rey de Prusia Federico Guillermo I mostraba desprecio por la educación superior, y también la misma benevolencia hacia los perseguidos de otros países que podrían ser útiles a Prusia. Pero el rey de Prusia Federico Guillermo I también demostró una capacidad de comprensión y simplificación de todo el sistema administrativo como pocos gobernantes han poseído jamás. Su gran edicto del año 1723 eliminó las fricciones en el funcionamiento del Estado prusiano. Gracias a esto, su hijo Federico el Grande encontró una maquinaria de gobierno que respondía a cada toque de la mano real. Gracias a su padre Federico el Grande encontró al mismo tiempo una firme tradición a favor del ahorro, la diligencia y la actividad en el timonel del Estado. Hemos rastreado el crecimiento de Prusia hasta 1740. Pasemos ahora a la historia del príncipe que en ese año vinculó su fortuna con la suya. Federico el Grande como príncipe heredero en los años 1712 a 1740. ¿Qué clase de hombre fue el primogénito del rey de Prusia Federico Guillermo I? ¿Qué clase de hombre fue Federico el Grande? ¿Cuáles fueron las causas que lo hicieron ser como fue? Responder a cualquiera de estas preguntas es una tarea de extraordinaria dificultad. Incluso para quienes eran considerados sus íntimos, Federico el Grande siguió siendo un enigma toda su vida. En sus primeras pruebas, Federico el Grande adquirió el arte de vestir entre sus semejantes un cortés manto de oscuridad. Federico el Grande se convirtió en lo que en gran medida sigue siendo un hombre cortésmente inexpugnable a la intrusión de la curiosidad humana. Y si nos resulta difícil describir adecuadamente su personalidad, ¿cómo determinaremos y distinguiremos los factores que la crearon? Ninguna suma de influencias bastará. Tales indagaciones nos llevan mucho más allá de los límites de la mera aritmética. De la naturaleza de Federico el Grande como de la de todo hombre se formó una mayor parte en épocas que no han dejado registro que en las generaciones cuya historia podemos rastrear. Si por lo tanto nos proponemos ahora señalar las influencias de su ascendencia y su entorno, evitemos la ilusión de que solo éstas lo hicieron lo que fue. En el caso de Federico el Grande también es quizá igualmente necesario cuidarnos del error inverso. La personalidad de Federico el Grande, al igual que su política, no fue ajena a las influencias ordinarias. Padres, tutores, amigos, nación, hogar, incluso la religión, cada uno confirió algo a alguien que tras un examen demasiado apresurado podría considerarse un capricho de la naturaleza. Federico el Grande fue el patito feo de la prole de la familia real de los Hohenzollern. El nacimiento de Federico el Grande fue el 24 de enero de 1712. El nacimiento de Federico el Grande alivió las inquietudes de una casa real que se había beneficiado demasiado de la extinción de las casas reales aliadas como para no ser profundamente sensible a su propia falta de herederos. Cuando Federico el Grande nació, su padre aún no era rey de Prusia. El rey de Prusia era su abuelo, Federico III de Brandeburgo. Cuando Federico el Grande nació, su padre, el futuro rey de Prusia Federico Guillermo I, desató una alegría fragante ante la llegada de un heredero varón.
El abuelo de Federico el Grande se había casado por tercera vez con la esperanza de salvaguardar la sucesión a la nueva corona prusiana. El rey de Prusia aprovechó la oportunidad para asombrar a Berlín con la pompa del bautizo de su nieto. La nación prusiana que vivía en tranquilidad bajo el reinado de los Hohenzollern compartió su regocijo. El infante príncipe Federico el Grande representaba muchas líneas nobles y casi podría decirse dos civilizaciones distintas. Su padre Federico Guillermo era una especie de escudero prusiano del oeste, mientras que su madre Sofía Dorotea era princesa de la naciente casa de Hannover. Su madre Sofía Dorotea sería apodada Olimpia por su majestuoso porte como reina. A través de su madre y de su abuela corría por las venas de Federico el Grande una fina línea de sangre, la casa real de los Estuardo. Su bisabuela había sido esposa del gran elector Federico Guillermo I de Brandeburgo. Su bisabuela era hija de la casa real de Orange. Su bisabuela había nacido en el momento del triunfo de la casa real de Orange sobre España. Una generación más atrás los Hohenzollern se habían casado con miembros de la Casa del Palatinado, que en el año 1618 se apuntó a la corona del Reino de Bohemia pero perdió. Las virtudes de todas las casas reales protestantes de Europa no pudieron compensar la precaria salud que había afectado tanto al padre como al hijo del gran elector Federico Guillermo I de Brandeburgo. Parecía razonable temer que la precaria salud también se hubiera transmitido a la descendencia de su nieto Federico Guillermo. Dos de los hijos mayores de Federico Guillermo habían muerto en la infancia. Una hija de Federico Guillermo llamada Wilhelmina creció y se casó, pero nunca gozó de buena salud. El propio Federico el Grande parece haber estado a menudo enfermo durante su infancia. El círculo familiar de este delicado príncipe era sin duda el más extraño del mundo. La familia real de Prusia, durante el reinado de Federico Guillermo I, no era precisamente una familia. El rey de Prusia Federico Guillermo I parecía considerar su cetro principalmente como un garrote superior. Como rey prusiano y por tanto padre ex oficio de su pueblo, el rey de Prusia Federico Guillermo I podía tratar a sus súbditos como hijos y ordenarles lo que quisiera. Podría pedirle a sus súbditos que construyeran lo que fuera o que pagaran lo que fuera. El rey de Prusia Federico Guillermo I tenía menos riesgo de resistencia por parte de sus súbditos del que habría tenido que temer un antiguo príncipe de Brandeburgo. Es cierto que el rey de Prusia Federico Guillermo I estaba en igualdad de condiciones con los reyes extranjeros al negociar un tratado, una provincia o una novia. Pero aparte de su aceptación de las prerrogativas de la realeza, su vida fue una larga protesta contra todo lo que el mundo asociaba con el nombre de rey. El rey de Prusia Federico Guillermo I era intolerante con el Estado y la ceremonia, atormentaba a sus chambelanes con su comportamiento. Sus pasatiempos eran propios de un barquero en el río Havel o de un holgazán corpulento secuestrado para servir en los granaderos gigantes del rey de Prusia. En aquella época de rapé, el rey de Prusia Federico Guillermo I tenía como afición fumar en pipa en una especie de círculo de taberna glorificado conocido como el Parlamento del Tabaco. El rey de Prusia Federico Guillermo I se ganó la reputación que en nuestros días le correspondería a un rey, que debería masticar y escupir tabaco. El rey de Prusia Federico Guillermo I bebió hasta la muerte antes de cumplir 52 años. El rey de Prusia Federico Guillermo I expulsó al filósofo Christian Wolff de sus dominios y nombró a Gundlin presidente de la Academia de Letras porque divertía al Parlamento del Tabaco cuando estaba borracho. El rey de Prusia Federico Guillermo I mató a miles de jabalíes y obligó a sus súbditos a comprar sus cadáveres a un precio fijo. El rey de Prusia Federico Guillermo I ordenó a sus funcionarios que gastaran solo 6.000 táleros en el entretenimiento de Pedro el Grande, pero que propagaran el rumor que se habían gastado 30 o 40.000. Su mezcla de ferviente piedad e inmoralidad sugiere que no estaba en su sano juicio y su política exterior no desaprueba la sugerencia. El rey de Prusia Federico Guillermo I en algunos de sus funcionarios depositó plena confianza, incluso cuando tenía pruebas de que sobornaban a sus enviados en el extranjero para que enviaran noticias falsas. A otros los atacó con su garrote, primero rompiéndoles la cabeza y luego despidiéndolos. Lo que él era para sus hijos se puede inferir del hecho de que su hija se convirtió en su acérrima satírica y su hijo Federico el Grande en su acérrimo enemigo. Así fue el padre que dirigió la educación de Federico el Grande. Su talento para el detalle estuvo siempre al servicio del Estado. El rey de Prusia Federico Guillermo I no podía dedicarse a ningún objetivo más valioso que la formación del futuro rey. Por lo tanto, a la edad de 9 años, Federico el Grande encontró cada hora del día asignada a alguna parte del plan de educación mediante el cual el rey de Prusia Federico Guillermo I se proponía convertirlo en alguien como él.
A pesar de su minuciosidad, el plan fracasó en su objetivo principal. Fracasó porque el rey de Prusia Federico Guillermo I no fue el único factor que moldeó e inspiró a su hijo Federico el Grande. En la casa real había dos conspiradoras temblorosas contra el tirano del rey de Prusia Federico Guillermo I, su esposa y su hija. La reina Sofía Dorotea y su hija Guillermina formaban con Federico un trío que suspiraba por la gentileza. La reina Sofía Dorotea y su hija Guillermina detestaban el teutonismo de arcilla de pipa en el que el rey de Prusia Federico Guillermo I se deleitaba. La reina Sofía Dorotea y su hija Guillermina anhelaban modas más modernas y una sociedad más educada. La reina Sofía Dorotea y su hija Guillermina anhelaban el ingenio y la galantería de la corte francesa y el esplendor de sus propios y opulentos parientes en el Palacio Real de Inglaterra. Sus linajes habían caído en lugares mucho menos agradables. Berlín era una tranquila ciudad rural con un entorno monótono y un clima severo. En Berlín la reina Sofía Dorotea y su hija Guillermina tenían al menos palacios, fiestas y escándalo. Pero el rey de Prusia Federico Guillermo I eligió a la ciudad de Wusterhausen como residencia favorita. Hasta el día de hoy Wusterhausen es un pueblo solitario. En Wusterhausen la reina Sofía Dorotea y su hija Guillermina estaban literalmente en el exilio. Cabe recordar que la Europa en la que vivían era una Europa que creía con todo su corazón que independientemente de lo que el rey de Francia Luis XIV hubiera sido en política era sin duda el Apolo de la cultura. Los príncipes alemanes se enorgullecían de hablar francés, de vestir a la francesa y de construir palacios que podrían llamarse de la misma manera que el Palacio de Versalles en Francia. La reina Sofía Dorotea hablaba francés tan bien que un refugiado hugonote le dedicó el supremo cumplido de preguntarle si entendía alemán. Las memorias su hermana Guillermina fueron escritas en francés. Incluso las memorias del propio Federico el Grande fueron escritas en francés. Podemos preguntarnos, ¿qué simpatía podrían haber entre la reina Sofía Dorotea y su hija Guillermina y un patán que odiaba todo lo francés, ya fuera el idioma, la literatura, el arte, la cocina o el vestido? El ideal de vida del rey de Prusia Federico Guillermo I era dormir sobre paja en un granero, lavarse al amanecer en una tina, ponerse un uniforme sencillo, inspeccionar granjas, libros de cuentas y soldados, atiborrarse de toscos platos alemanes en pleno día, roncar bajo un árbol por la tarde y dedicar la noche al tabaco, las bufonadas y las bebidas fuertes. No es sorprendente que cuando el plan de disciplina del rey indignara a su hijo, en lugar de moldearlo su madre la reina Sofía Dorotea y su hermana Guillermina estuvieran presentes con pronta compasión. Federico el Grande nunca olvidó la bondad ni la indulgencia de los tutores que conspiraron para una educación más humana que la que el rey de Prusia Federico Guillermo I les había ordenado. Por más que el rey de Prusia Federico Guillermo I detestara la cultura francesa, no se atrevió a excluirla de un papel fundamental en la educación de su hijo Federico el Grande. Una dama francesa llamada Madame de Roucoulle fue la encargada de supervisar los primeros años de Federico el Grande. Madame de Camas era la nodriza de Federico el Grande y él la llamaba mamá. Madame de Camas era esposa de un francés. Posteriormente el tutor de Federico el Grande fue Jacques Douan, un hugonote francés. El francés era en aquella época la lengua universal del mundo educado y erudito. Federico el Grande nunca aprendió inglés y tenía prohibido aprender latín. Federico el Grande extrajo por tanto todas sus reservas intelectuales de originales o traducciones francesas. Federico el Grande nunca habló ni escribió alemán con soltura. Para Federico el Grande el alemán representaba todo lo aburrido de su educación: sermones dominicales efímeros, lecciones de casi 2 horas diarias de religión cristiana, libros llenos de pésima pedantería. Para Federico el Grande el alemán era el lenguaje de los groseros y de su padre el rey de Prusia Federico Guillermo I. Así Federico el Grande aprendió pronto de Francia ideas que proclamó a lo largo de su vida. Federico el Grande aprendió que la creación literaria es el mayor logro del hombre. Federico el Grande aprendió que junto a la creación se encuentran el mecenazgo y la cultura, que la religión es superstición, que el hombre ilustrado es aquel que contempla con serenidad no solo los vaivenes de la fortuna sino también las debilidades de la humanidad. Tales eran las huellas perdurables de la educación de Federico el Grande. El rey de Prusia Federico Guillermo I, como es fácil creer, no dejó de notar algo al respecto y de aborrecerlo. El rey de Prusia Federico Guillermo I llegó a la conclusión de que un niño que prefería el francés al alemán y tocar la flauta a los desfiles era un monstruo que arruinaría Prusia.
Al rey de Prusia Federico Guillermo I nunca se le ocurrió que su propio plan pudiera ser imperfecto y la vida se convirtió en una larga colisión entre padre e hijo, entre el rey de Prusia Federico Guillermo I y su hijo Federico el Grande. Federico el Grande, a diferencia de su padre, se deleitaba con la vida opulenta y la disipación secreta. Federico el Grande, a diferencia de su padre, tenía aversión por el uniforme y el deber militar. Federico el Grande, a diferencia de su padre, despreciaba a los alemanes y su lengua. Esta situación pueden atribuirse con razón en gran parte a la simple aprensión juvenil y a la tiranía del rey. Si el rey de Prusia Federico Guillermo I hubiera sido lo suficientemente sabio como para confiar en el futuro y en el pasado y reflexionar que en la larga línea de la familia real de los Hohenzollern nadie había traicionado a su casa. El rey de Prusia Federico Guillermo debió advertir que un muchacho capaz de pensar por sí mismo sería más fácil de influenciar que de coaccionar. En el peor de los casos, el rey de Prusia Federico Guillermo no era sino 24 años mayor que su hijo. El rey de Prusia Federico Guillermo podría preparar al Estado de Prusia para sobrevivir a su hijo Federico el Grande, tal como había sobrevivido a la muerte de su antepasado Federico Guillermo I de Brandeburgo. Si el rey de Prusia Federico Guillermo I hubiera sido un padre comprensivo o un hombre de verdadera perspicacia, la historia podría no haber oído hablar ni del nuevo Junio Bruto ni del logro de Potsdam. Y el millón de víctimas de las guerras de Federico el Grande se habrían salvado. Para desgracia de su hijo y del mundo, el rey de Prusia Federico Guillermo I no era sensato ni comprensivo. Su aversión hacia un heredero que se negaba a parecerse a él se duplicó cuando éste se convirtió en defensor de una política matrimonial que llegó a aborrecer. Desde el nacimiento de Federico el Grande, el mayor deseo de la casa hanoveriana y sobre todo de su madre la reina Sofía Dorotea había sido unir más estrechamente las líneas reales de Inglaterra y Prusia. Finalmente se propuso un matrimonio doble. El príncipe de Gales se casaría con la princesa prusiana Guillermina. Federico el Grande a su vez se casaría con su prima Amelia, hija del rey de Gran Bretaña Jorge II. En el año 1730, sin embargo, Inglaterra y Prusia estaban distanciadas. Pero el rey de Prusia Federico Guillermo I sabía que su casa no había renunciado a su querido proyecto. Despreciado como padre y como estadista, el rey de Prusia Federico Guillermo I trató a su hijo tan mal que dio pie a la sospecha de que deseaba su muerte. No contento con confiscarle sus libros, prohibirle la flauta y obligarlo a ver a su madre solo a escondidas, el rey de Prusia Federico Guillermo I atacó a golpes a Federico el Grande en público. El rey de Sajonia comentó sobre este incidente: «Si mi padre me hubiera tratado así, me habría volado la tapa de los sesos. Este tipo no tiene honor». Desafortunadamente para el rey de Prusia Federico Guillermo I, el joven al que ultrajó era Federico el Grande, el príncipe heredero de Prusia. Federico el Grande, al ser el príncipe heredero de Prusia, no carecía de amigos. Para Inglaterra, Austria y los ministros de su padre Federico el Grande era una pieza clave en el juego político. Algunos oficiales más jóvenes apoyaban a Federico el Grande con la esperanza de obtener favores. El teniente Hans Hermann von Katte era el amigo más querido de Federico el Grande. El teniente Hans Hermann von Katte amaba a Federico el Grande por sí mismo más que por lo que pudiera otorgarle. Federico el Grande le confesó al teniente Hans Hermann von Katte su firme propósito de huir de una tiranía insoportable. Federico el Grande y teniente Hans Hermann von Katte planearon aprovechar la oportunidad de escape que pudiera surgir cuando Federico se acercara a la frontera francesa durante una próxima gira con su padre por las cortes alemanas. El 4 de agosto de 1730 se llevó a cabo el intento de fuga de Federico el Grande. Federico el Grande y teniente Hans Hermann von Katte intentaron huir del campamento real prusiano al amanecer y entrar a Francia. Semejante huida no carecía de precedentes en la historia de la Casa Real de los Hohenzollern. Años antes, el abuelo de Federico el Grande pensaba que su madrastra había envenenado a su hermano y pretendía envenenarlo a él también. Ante esa situación, el abuelo de Federico el Grande buscó refugio en la ciudad de Kassel con su tía y posteriormente abandonó la corte de su padre Federico Guillermo I de Brandeburgo. Pero para el heredero de una corona, huir más allá de las fronteras de Alemania era un paso aún más grave. Federico el Grande entonces apenas tenía 18 años apenas. Federico el Grande no había calculado las probables consecuencias de su huida a Francia. ¿Dónde encontraría asilo seguro el heredero, el rey de Prusia Federico Guillermo I? El rey de Francia Luis XV no era probable que le ofreciera asilo. El rey Jorge de Inglaterra difícilmente expondría a la Casa Real de Hannover a la venganza del rey de Prusia.
De hecho, el enviado del rey Jorge de Inglaterra se había negado a aprobar el plan. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tampoco estaría dispuesto a sacrificar la alianza prusiana por meros sentimientos. Incluso si Federico el Grande hubiera logrado encontrar refugio, habría dejado a dos queridos rehenes a merced de su padre, el rey de Prusia Federico Guillermo I. El rey de Prusia Federico Guillermo I confesó que si Federico el Grande se hubiera fugado, su madre la reina Sofía Dorotea habría caído en la mayor miseria, y que su hermana la princesa Guillermina habría sido arrojada de por vida a un lugar donde jamás volvería a ver el sol ni la luna. Sin embargo, gracias a la vigilancia de su guardián el coronel Friedrich Eberhard von Rochow, y al pánico de su paje Federico el Grande, ni siquiera pudo montar el caballo que debía sacarlo de Alemania. Su intento fallido inauguró una de las tragedias más extrañas de la historia. Por el mero hecho de ser huésped de otros príncipes, el rey de Prusia Federico Guillermo I pudo actuar con prisa. El plan de escape de Federico el Grande le fue revelado a su padre, el rey de Prusia Federico Guillermo I, en la ciudad de Monheim el 6 de agosto de 1730. El rey de Prusia Federico Guillermo ordenó al coronel Friedrich Eberhard von Rochow que le entregara a su hijo Federico el Grande vivo o muerto. La tarde del 12 de agosto de 1730, el coronel Friedrich Eberhard von Rochow y Federico el Grande llegaron a la ciudad de Wesel para reunirse con el rey de Prusia Federico Guillermo I. El rey de Prusia Federico Guillermo I interrogó de inmediato a su hijo Federico el Grande. Federico el Grande, frente a su padre, mintió y protestó su sumisión. El rey de Prusia Federico Guillermo I respondió enviando a Federico el Grande a la fortaleza de Spandau al cuidado de un general. El general recibió instrucciones de frustrar cualquier intento de rescate matando a su prisionero, matando a su propio hijo Federico el Grande. La fortaleza de Spandau no se consideró lo suficientemente segura para retener al príncipe de Prusia. El rey de Prusia Federico Guillermo I señaló: Federico el Grande es muy astuto y tendrá 100 inventos para escapar. Se buscó una prisión más fuerte para Federico el Grande. En una sombría llanura al este de la capital se encuentra la ciudad y la fortaleza de Kustrin. En Kustrin el río Warta se une al río Oder. Allí, en la fortaleza de Kustrin, el 4 de septiembre de 1730, Federico fue encarcelado. En el camino, Federico el Grande se enfrentó a un tribunal de soldados y abogados con una confianza desenfadada que demostraba que, aunque se acobardara ante su padre, el rey de Prusia Federico Guillermo I no olvidaba que seguía siendo príncipe heredero de Prusia. Se rumoreaba que Federico el Grande se había burlado de Friedrich Wilhelm von Grumkow. Friedrich Wilhelm von Grumkow era el consejero de mayor confianza de su padre, el rey de Prusia Federico Guillermo I. Federico el Grande no pidió favores para sí mismo, pero reconoció su responsabilidad por todos los errores de Hans Hermann von Katte. 15 días después, el 16 de septiembre de 1730, interrogaron de nuevo a Federico el Grande. Mientras tanto, Federico el Grande había empezado a comprender la naturaleza de su prisión. Su padre, el rey de Prusia Federico Guillermo I, vivía en un estado de frenesí. El rey de Prusia Federico Guillermo I ordenó que le cortaran la lengua a quien hablara sobre el intento de fuga de Federico el Grande. El rey de Prusia Federico Guillermo I no dudó en condenar a Federico el Grande al aislamiento. El aislamiento era una pena a menudo destructiva de la salud y no pocas veces de la razón. A Federico el Grande lo vistieron con el uniforme marrón de prisión, lo alimentaron con la comida más humilde y lo privaron de luz a las 7 de la tarde. Así preparado, Federico el Grande fue sometido a un interrogatorio despiadado. Tras más de 180 preguntas, llegaron dos más que el rey de Prusia Federico Guillermo I envió. La primera pregunta era: ¿desea que se le conceda la vida o no? Federico el Grande respondió: me someto a la clemencia y a la voluntad del rey. La segunda pregunta era: ya que al violar su honor se ha vuelto incapaz de suceder al trono, ¿renunciará a la sucesión mediante una abdicación que será confirmada por todo el Sacro Imperio Romano Germánico para salvar su vida? Federico el Grande respondió: mi vida no me es muy querida. Pero su majestad seguramente no sería tan descortés conmigo, y añadió una oración de perdón. El rey de Prusia Federico Guillermo I ordenó varias disposiciones para castigar a su hijo Federico el Grande. El rey de Prusia Federico Guillermo I ordenó que nadie debía hablar con el prisionero. También pidió que 3 veces al día se podía abrir la puerta de su celda, pero que en 4 minutos debía cerrarse de nuevo. Asistentes mudos debían servir a Federico el Grande la comida que habían cortado en pedazos, ya que la orden real lo privaba de cuchillo y tenedor.
El rey de Prusia Federico Guillermo I ordenó también torturar a Hans Hermann von Katte en el potro de tortura. Pero a instancias de su consejero Friedrich Wilhelm von Brunkow la orden fue cancelada. El rey de Prusia Federico Guillermo I ordenó que le dijeran a Federico el Grande que ya nadie piensa en él, que su madre la reina Sofía Dorotea no quiere oír su nombre, y que su hermana la princesa Guillermina ha caído en desgracia, y que está encerrada en Berlín y que muy pronto será enviada al campo. El problema que se le presentaba al rey de Prusia Federico Guillermo I era aplastar a su heredero Federico el Grande sin poner en peligro a Prusia. El 11 de octubre de 1730 Federico el Grande declaró ante la comisión que estaba dispuesto a renunciar a la sucesión. El 16 de octubre de 1730 el rey de Prusia Federico Guillermo I manifestó por escrito su deseo de convertir a su segundo hijo en su heredero. Pero convertir a su segundo hijo en su heredero mientras Federico el Grande aún viviera era peligroso. El rey de Prusia Federico Guillermo I buscaba razones para condenar a muerte a su hijo Federico el Grande. Asesinar a su hijo sin motivo era simplemente imposible para un miembro de la familia real de los Hohenzollern. El rey de Prusia Federico Guillermo I no era completamente soberano sobre su hijo. Era cierto que un súbdito prusiano ya no tenía derecho a apelar los decretos del rey prusiano. Pero el rey prusiano también era elector de Brandeburgo y, por lo tanto, vasallo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Más aún Federico el Grande era heredero también de Brandeburgo y consecuentemente era un príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico. Y siendo un príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico el Grande podía apelar la decisión de su padre ante el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El rey de Prusia Federico Guillermo I no pudo encontrar ninguna prueba de que su hijo Federico el Grande fuera un traidor. Federico el Grande no había actuado ni intentado actuar en connivencia con ninguna potencia extranjera. El rey de Prusia Federico Guillermo I sospechaba que Inglaterra estaba detrás de la conspiración pero no se encontró ninguna prueba de ello. Ningún castigo logró que Federico el Grande confesara algo más que su intención de huir. Los soberanos extranjeros protestaron contra la violencia del rey de Prusia Federico Guillermo I que degradaba la casta real. Es difícil imaginar con qué esperanza el desconcertado rey de Prusia Federico Guillermo I insistió en una argucia que podría convertir a su hijo en un criminal. Federico el Grande también era coronel del ejército prusiano. El 25 de octubre de 1730 a instancias del rey de Prusia Federico Guillermo I se reunió un tribunal militar para juzgar a Federico el Grande y a sus cómplices por deserción. El tribunal estaba compuesto por 15 oficiales. Los miembros del tribunal entregaron sus votos al presidente del tribunal Adolf Friedrich von der Schulenburg. El veredicto del tribunal fue, con respecto al príncipe heredero el tribunal se declaró incompetentes para pronunciarse sobre asuntos de Estado y de la familia real. El tribunal encomendó a Federico el Grande a la suprema y paternal clemencia de su majestad el rey de Prusia Federico Guillermo I. El tribunal no se puso de acuerdo sobre el destino del amigo de Federico el Grande Hans Hermann von Katte. La mitad del tribunal votó por condenarlo a muerte pero la otra mitad votó por la cadena perpetua. Según la ley militar la cadena perpetua prevaleció por ser menos severa. El rey de Prusia Federico Guillermo I denunció la indulgencia criminal del tribunal y exigió justicia. El presidente del tribunal Adolf Friedrich von der Schulenburg se mantuvo firme apelando a un poder superior. Entonces el rey de Prusia Federico Guillermo I decretó que Hans Hermann von Katte sería ejecutado por la espada. El rey de Prusia Federico Guillermo I acusaba a Hans Hermann von Katte del delito de alta traición. El delito de alta traición se castigaba con ser desgarrado con tenazas al rojo vivo y ahorcado. El tribunal informó la sentencia del rey a Hans Hermann von Katte. El tribunal le dijo a Hans Hermann von Katte que la sentencia afligía al rey de Prusia Federico Guillermo I pero que era mejor que él muriera antes que la justicia abandone el mundo por completo. Bajo una sentencia que ningún consenso de opinión civilizada, ninguna apelación encumbrada, ningún murmullo de descontento pudo acallar, Hans Hermann von Katte viajó lentamente a la fortaleza de Kustrin. Federico el Grande mientras tanto creía que todo iría bien para él y su amigo y aún se mantenía alegre. A las 5 de la mañana del 6 de noviembre de 1732 oficiales despertaron a Federico el Grande, y le anunciaron que su amigo Hans Hermann von Katte sería ejecutado esa mañana y que debía presenciarlo. Federico el Grande exclamó, ¿qué son estas malas noticias que me traes? Señor Jesús. Prefiero quitarme la vida.
Federico el Grande ante el tribunal había declarado firmemente que la culpa de Hans Hermann von Katte recaía sobre él mismo. Federico el Grande durante 2 terribles horas gimió, se retorció las manos, rompió a llorar, mandó a su amigo a pedir perdón, rezó por un respiro mientras un mensajero depositaba a los pies del rey lo que deseara de su hijo, la renuncia a la sucesión, el consentimiento a la cadena perpetua o incluso su propia vida si se perdonaba la de Hans Hermann von Katte. El honorable clamor de Federico el Grande conmovió a la posteridad, pero no pudo cambiar ni una sola línea del pergamino en el que el rey de Prusia Federico Guillermo I había escrito incluso el número de soldados que asistirían a la ejecución. Dieron las 7 y la lúgubre procesión entró en el patio que se extendía desde la muralla de la fortaleza hasta el río Oda. Como había ordenado el rey de Prusia Federico Guillermo I, Federico el Grande fue conducido a la ventana de su celda. Vio a su amigo Hans Hermann von Katte de pie, sereno y valiente entre los soldados esperando con la cabeza descubierta la lectura de la sentencia de muerte. Que Hans Hermann von Katte había recibido ya la comunión. Federico el Grande le besó la mano a Hans Hermann von Katte y clamó a gritos por su perdón. Hans Hermann von Katte se llevó un dedo a los labios, hizo una reverencia respetuosa y respondió que no había nada que perdonar. Luego Hans Hermann von Katte se despidió de sus compañeros, se arrodilló para recibir la bendición del capellán y con una oración en los labios se sometió al golpe fatal de la espada. Durante la ejecución de Hans Hermann von Katte, Federico el Grande se desmayó. Era deber del capellán pasar directamente del ofensor muerto al vivo y exhortarlo al arrepentimiento. Pero la naturaleza anuló esta orden real. Federico el Grande al recobrar la conciencia solo pudo contemplar atónito el lúgubre sudario que cubría el cuerpo de su amigo. A las 12:00 unos ciudadanos trajeron un ataúd, y se llevaron el cadáver de Hans Hermann von Katte. Federico el Grande no pudo apartar la mirada del lugar de la ejecución. Federico el Grande no comió nada en todo ese día. Por la noche Federico el Grande pasó del delirio a un segundo desmayo para despertar y volver a delirar. Al amanecer Federico el Grande declaró que Hans Hermann von Katte estaba ante él. Pero la misma violencia de su emoción hizo que la reacción de Federico el Grande fuera rápida. Ese mismo día Federico el Grande le dijo al médico que se encontraba bien y le pidió ciertos polvos. Al día siguiente, tras largas conversaciones con el capellán sobre asuntos religiosos, supo por él que el destino de Hans Hermann von Katte no sería el suyo. 9 días después Federico el Grande hizo las paces con el principal consejero de su padre Friedrich Wilhelm von Grumkow. Friedrich Wilhelm von Grumkow llegó al frente de otra comisión para exigirle a Federico el Grande juramento de estricta obediencia al rey de Prusia Federico Guillermo I para abrir un poco más las puertas de la prisión. Antes de Navidad se decía que Federico el Grande estaba más alegre que una alondra. La conducta de padre e hijo durante esta crisis es singularmente digna de atención ya que cada uno era su propio consejero. Federico el Grande nunca volvió a ser objeto de un escrutinio tan minucioso. En el verano de 1730 el rey de Prusia Federico Guillermo I cosechó todo lo que había sembrado durante la infancia de su hijo Federico el Grande. El rey de Prusia Federico Guillermo I encontró en su heredero a un joven del que desconfiaba y despreciaba pero del que no podía librarse. Por lo tanto, el rey de Prusia Federico Guillermo I reinició la tarea de educar a su hijo e inauguró una segunda educación más severa que la primera. El rey de Prusia Federico Guillermo I había asesinado al amigo de su hijo no como profesaba para que la justicia no abandonara por completo el mundo sino para poder a pesar de los fracasos pasados forjar un heredero a su medida. El leal padre del difunto Hans Hermann von Katte encontró consuelo al considerar su pérdida como un sacrificio a este designio. Forjar un heredero a la medida era indispensable para el bienestar de Prusia. Forjar un heredero a su medida era el principal motivo de la política del rey de Prusia Federico Guillermo I. Los arrebatos de ira del rey de Prusia Federico Guillermo I contra su hijo se hicieron menos frecuentes y menos feroces. Esto también inspiró a Federico el Grande con un motivo principal, engañar a su padre haciéndole creer que podía hacer las cosas a su manera. La primera educación de Federico el Grande lo convirtió en un rebelde. La segunda fase de su educación convirtió a Federico el Grande en un hipócrita. La muerte de Hans Hermann von Katte le había enseñado a Federico el Grande de una vez por todas que la vida solo sería tolerable si se ganaba la confianza de su padre el rey de Prusia Federico Guillermo I. Para lograrlo Federico el Grande aplicó todas las artes que una mente fértil podía concebir y un actor sin escrúpulos podía practicar. Federico el Grande agotó el lenguaje de la contrición por el pasado. Federico el Grande prometió una enmienda completa para el futuro.
Federico el Grande envió cartas a su padre, tantas como su padre consintió en recibir. Federico el Grande trataba de demostrar que era un hombre nuevo, un segundo Federico Guillermo. Federico el Grande quemó las cosas que había adorado. El nuevo Federico el Grande se interesaba por los soldados altos, la misma afición de su padre. Federico el Grande ahora anhela ponerse el uniforme que solía llamar su mortaja. Federico el Grande disfruta de la teología y tras una discusión abandona lo que su padre llama la maldita herejía de la predestinación. Federico el Grande afirma encontrar placer en el trabajo del comité de propiedades e informa a su padre extasiado de que se puede aumentar la renta de algunos dominios reales. Federico el Grande intenta apaciguar al rey de Prusia como Felipe de España intentó apaciguar al pueblo inglés fingiendo su gusto por la cerveza. Incluso la opinión que Federico el Grande tiene de su propia familia ha cambiado rápidamente. Ahora Federico el Grande finge comprender que su madre es una intrigante maliciosa. Ahora Federico el Grande desea que su hermana abjure del trono de Inglaterra y se case con un desconocido miembro de la familia Hohenzollern de la ciudad de Bayreuth. Ahora Federico el Grande desea que su padre viva para ver crecer a los hijos de sus hijos a su alrededor. Finalmente Federico el Grande recibe de manos de su padre el rey de Prusia Federico Guillermo I un regimiento y una esposa. Federico el Grande se retira a las soledades pantanosas de Brandeburgo para disfrutar de su esposa y su regimiento al máximo. Es deber del biógrafo de Federico el Grande señalar desde la perspectiva de Federico el Grande las etapas de esta segunda educación. El primer periodo duró algo más de 2 años y medio de noviembre de 1730 a junio de 1733, y por lo tanto corresponde aproximadamente al periodo de residencia en una universidad inglesa que suele disfrutarse a la edad a la que el príncipe heredero había llegado. Este periodo comenzó y terminó con un crimen. Hans Hermann von Katte fue condenado a muerte por un delito militar que un tribunal que representaba al ejército más rigurosamente disciplinado del mundo había declarado no digno de muerte, aunque su comandante en jefe y rey exigieron otro veredicto. 2 semanas después, es decir, el 20 de noviembre de 1730, Federico fue admitido como humilde participante en los procedimientos de la Cámara Local de Guerra y Dominios para ayudar en tareas que él mismo calificaba de labores de bandidos. Federico el Grande debía estudiar agricultura con el director Gottfried von Hille y en general examinar los cimientos del Estado prusiano. Federico el Grande seguía siendo un prisionero en la fortaleza de Kustrin bajo la pesada nube del descontento del rey de Prusia Federico Guillermo I. En Navidad Federico el Grande enfermó, y su padre escribió al margen de un informe que se lo contaba: si hubiera algo bueno en él moriría. Pero estoy seguro de que no morirá porque la mala hierba nunca desaparece. A Federico el Grande se le prohibieron todos los libros excepto la Biblia, el himnario y el verdadero cristianismo de Johann Arndt. El verdadero cristianismo de Johann Arndt era una obra de devoción muy querida por los creyentes humildes de muchos países. El estudio de la geometría y las fortificaciones se clasificaron como diversión y se prohibieron junto con las cartas, la música, el baile, la ropa de verano y las comidas fuera de casa. De nuevo, como a principios de agosto, el rey de Prusia Federico Guillermo I confió el cuidado de Federico el Grande a 3 nobles. Estos 3 nobles debían negarse a conversar con Federico el Grande sobre cualquier tema que no fuera la palabra de Dios, la constitución de la tierra, las manufacturas, la policía, la agricultura, las cuentas, los arrendamientos y los juicios. Tal plan educativo estaba destinado a convertir a un recluso en un rey. Difícilmente sabemos si considerar al rey de Prusia Federico Guillermo I un ingenuo por imaginar que sería obedecido o considerarlo un necio por seguir dando órdenes minuciosas sabiendo que no serían obedecidas. Lo cierto es que Federico el Grande se deleitaba con regalos prohibidos, se divertía como podía y presionaba incesantemente por una mayor libertad. Un placer endulzó el cautiverio de Federico el Grande. Encarcelado en la fortaleza de Kustrin, al menos estaba a salvo de la vista de su padre. El primer amanecer del perdón llegó el 15 de agosto de 1731, día del 43º cumpleaños del rey de Prusia Federico Guillermo I. Entonces Federico el Grande recibió a su padre en su destartalada habitación, le besó los pies, escuchó sus reproches, confesó una vez más que había sido él quien había descarriado a Hans Hermann von Katte, y finalmente recibió el abrazo real ante todo el pueblo. Pronto le fue permitido a Federico el Grande dedicarse al estudio práctico de la agricultura acompañado de un aumento de libertad e incluso de diversión. El rey de Prusia Federico Guillermo I seguía imponiendo restricciones a la lectura de Federico el Grande y le ordenó cantar himnos.
Por órdenes del rey Federico el Grande nunca debía estar solo ni hablar en privado con nadie, especialmente con ninguna muchacha o mujer. A las 2 semanas de la visita de su padre Federico el Grande había comenzado su cortejo con la joven esposa del coronel Adam Friedrich von Urich. Los meses restantes del año 1731 le trajeron a Federico el Grande grandes alegrías y un duro golpe. Federico el Grande se ganó el favor de su padre. En noviembre el rey de Prusia Federico Guillermo I citó a Federico el Grande para presentarse brevemente en Berlín y le prometió restituirle su rango en el ejército. Pero al mismo tiempo Federico el Grande perdió a su hermana la princesa Guillermina. La princesa Guillermina fue obligada por su padre a contraer matrimonio con el margrave de Bayreuth. El margrave de Bayreuth era un humilde primo de la princesa Guillermina. La princesa Guillermina aceptó el matrimonio para obedecer a su padre, y para liberarse de un pretendiente aún más insoportable. Eufórico por el progreso de su propia fortuna, Federico el Grande parece haber permanecido momentáneamente insensible a la angustia y a la propia pérdida de su hermana la princesa Guillermina. Por orden de su padre Federico el Grande visitó a su hermana la princesa Guillermina. Pero Federico el Grande la trató con frialdad al encontrarse. Federico el Grande interrumpió la conversación con su hermana la princesa Guillermina y bruscamente entró en la habitación a la que su esposo se había retirado cortésmente. La princesa Guillermina describió la escena. Federico el Grande examinó a mi marido de pies a cabeza durante un rato. Tras dirigirle unas palabras de fría cortesía se retiró. No pude reconocer a ese querido hermano que me había costado tantas lágrimas y por quien me había sacrificado. Sin embargo, el comportamiento de Federico el Grande hacia sus inferiores sociales quedó revelado por otros incidentes ocurridos en esa época. Su tutor Gottfried von Hille era un hombre de clase media. En su cargo oficial Gottfried von Hille recibía informes de un sheriff de noble cuna. Una referencia de Gottfried von Hille a estos informes provocó que Federico el Grande comentara que era singular que un noble rindiera cuentas a un hombre de clase media. Al año siguiente Federico el Grande le escribió a Friedrich Wilhelm von Grumkow que su hija carecía de encanto y de antepasados. Friedrich Wilhelm von Grumkow era el consejero de mayor confianza de su padre el rey de Prusia Federico Guillermo I. En el año 1732 Federico el Grande experimentó otro placer y un golpe mucho más severo. Se le permitió abandonar a Federico el Grande la fortaleza de Kustrin, pero solo la abandonó bajo sentencia de matrimonio. Esto se había decretado como consecuencia de una curiosa cadena de acontecimientos. Los preceptores de Federico el Grande habían observado que despreciaba los detalles administrativos pero mostraba gusto por la alta política. Esto era evidente en sus sugerencias para la disposición de su mano. Federico el Grande especulaba con quién iba a casarse, si es que debía casarse con la princesa Ana de Rusia, o si debía casarse con la archiduquesa María Teresa de Austria, y con ello renunciar a su corona en Prusia. Friedrich Wilhelm von Grumkow comunicó estas ideas al gran ministro del emperador de Austria Eugenio. El viejo diplomático percibió peligro en tan grandes ideas e instó a que el príncipe heredero de Prusia se vinculara a la Casa Real de Austria. También se contemplaba que Federico el Grande pidiera dinero prestado a Carlos VI, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, para casarse con Isabel de Brunswick-Bevern, la sobrina de la emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. El rey de Prusia Federico Guillermo I accedió alegremente al matrimonio entre Federico el Grande e Isabel de Brunswick-Bevern. En una melosa carta del 4 de febrero de 1732 el rey de Prusia Federico Guillermo I le dio la noticia a su hijo. El rey de Prusia Federico Guillermo I señalaba sobre la futura esposa de su hijo: es una criatura que teme a Dios. Y eso es todo. Federico el Grande pensaba diferente. Federico el Grande le escribió a Friedrich Wilhelm von Grumkow para decirle que odiaba la virtud severa y que antes que casarse con una fanática religiosa siempre con muecas y cara de sorpresa preferiría casarse con el peor personaje de Berlín. Federico el Grande afirmó respecto a su matrimonio: al fin y al cabo habrá una princesa más desdichada en el mundo. Federico el Grande declaró en 2 ocasiones: la repudiaré en cuanto sea rey. Federico el Grande advertía: ¿acaso soy de la madera con la que tallan a los buenos maridos? Amo al bello sexo. Mi amor es muy inconstante. Primero busco el placer y después lo desprecio. Cumpliré mi palabra. Me casaré. Pero con eso basta. Buenos días, madame, y buen camino. El matrimonio de Federico el Grande fue un crimen, pero el novio no era inocente. Todas las protestas de Federico el Grande fueron en secreto.
Ante el rey de Prusia Federico Guillermo I, Federico el Grande se mostró totalmente sumiso. El rey de Prusia Federico Guillermo I en su juventud había recibido los nombres de 3 princesas entre las que su padre deseaba que eligiera esposa. Protestó con éxito contra tal compulsión, y su matrimonio con la reina Sofía Dorotea fue una especie de matrimonio por amor. He aquí un argumento al que apenas podía hacer oídos sordos. Su hijo prefirió comprarse una mayor libertad condenando a una vida de miseria a una criatura inocente que jamás le había hecho daño. Al mismo tiempo, al imposibilitar una vida familiar feliz, Federico el Grande desperdició lo que quizás fuera su última oportunidad de convertirse en un buen hombre en cualquier sentido de la palabra. Por el momento, sin embargo, la sumisión de Federico el Grande le trajo la libertad. El 10 de marzo de 1732 se celebró la ceremonia formal de compromiso. Algunos invitados comentaron que Federico el Grande tenía los ojos llenos de lágrimas y que de repente dejó a su prometida para unirse a la dama que se suponía era la amante de su corazón. Pero se le concedió un año de respiro. Mientras tanto, los estadistas austriacos conspiraban para convertir a la tímida e ignorante Isabel de Brunswick-Bevern en una mujer de mundo capaz de convertir a su marido en un partidario de la Casa Real de los Habsburgo. Al mismo tiempo, Federico el Grande aprendía su oficio de coronel no lejos del campo de batalla de Fehrbellin. Era un trabajo pesado, pero no era la prisión en la fortaleza de Kustrin. Tras un año de trabajo, Federico el Grande escribió: "Acabo de entrenar. Entrené y entrené todo el día. Esa es toda la noticia. Pero es un placer disfrutar de unos momentos de respiro. Prefiero entrenar aquí desde el amanecer hasta el anochecer que vivir como un hombre rico en la ciudad de Berlín". El 12 de junio de 1733 fue el día de la boda de Federico el Grande. Los diplomáticos austriacos que habían concertado el matrimonio desperdiciaron su ventaja. Los diplomáticos austriacos en el último momento se atrevieron a sugerir que el rey de Prusia Federico Guillermo I debía complacer al emperador austriaco mediante una nueva alianza que asignara una novia inglesa a su hijo. El rey enfureció ante el desaire, y el matrimonio entre Federico el Grande e Isabel de Brunswick-Bevern fue solo un paso más hacia el distanciamiento entre la Casa Real de los Habsburgo y la Casa Real de los Hohenzollern. Tras su matrimonio, el padre de Federico el Grande seguía dictando sus movimientos y lo mantenía escaso de dinero. Pero el período de reclutamiento forzado había terminado, y es importante indagar qué había logrado el rey de Prusia Federico Guillermo I en esta etapa de su segunda educación, iniciada con el crimen y continuada con la crueldad. Es preciso mencionar una respuesta a esta pregunta, ya que se apoya en la autoridad del historiador inglés Thomas Carlyle. El historiador inglés Thomas Carlyle sostiene que la ejecución de Hans Hermann von Katte fue justa, que el encarcelamiento de Federico fue saludable, que el rey era un padre que anhelaba reconciliar a su hijo con Dios y consigo mismo, y que no solo era justo y afectuoso sino también exitoso. Una opinión más extendida es que la ejecución de Hans Hermann von Katte y el encarcelamiento de Federico el Grande fueron injustos pero políticos. ¿Qué razones de Estado excusaron la ejecución de Hans Hermann von Katte y el encarcelamiento de Federico el Grande? La rectitud de la ejecución de Hans Hermann von Katte y el encarcelamiento de Federico el Grande quedó demostrada por su éxito. Gracias a la ejecución de Hans Hermann von Katte y el encarcelamiento de Federico el Grande, Prusia obtuvo un héroe que la engrandeció entre las naciones de la tierra como nadie más que él pudo. Reflexionando, podemos extrañarnos de que se hayan logrado resultados tan grandes con un plan educativo tan absurdo. El rey de Prusia Federico Guillermo I atribuía lo mejor de su plan a sugerencias externas. El rey de Prusia Federico Guillermo I había condenado a su hijo a una ociosidad tediosa e incluso peligrosa. Fue Walden quien le consiguió a Federico el Grande a regañadientes un permiso para trabajar. Lo había obligado a aprender agricultura asistiendo a las reuniones de la Junta. Fue Gottfried von Hille quien insistió en que se le permitiera a Federico el Grande ver cómo se llevaban a cabo las labores agrícolas. Los esfuerzos conjuntos de Gottfried von Hille y Walden no lograron convencer al rey de Prusia Federico Guillermo I de que el heredero al trono necesitara más libros que libros devocionales. Estas fallas, aunque significativas, eran errores de detalle. Pero todo el plan del rey de Prusia Federico Guillermo I está sujeto a objeciones más graves. De hecho, se basa en 3 de los errores más comunes pero también más fatales en materia de educación. Un error al educar a un niño es considerar que los niños son masa que se coloca en un molde y se golpea hasta que adquieren la forma exacta del mismo.
Otro error al educar a un niño es que un joven destinado a una determinada carrera tendrá más éxito si intenta hacerse un facsímil de alguien que haya tenido éxito en ella, y que es bueno limitar el entrenamiento a la adquisición de aptitud profesional. Estos son errores que el rey de Prusia Federico Guillermo I tenía en común con los pedantes y doctrinarios de todas las épocas. Desde su nacimiento el rey de Prusia Federico Guillermo I se esforzó por dotar a Federico el Grande de sus propias características, incluso de sus propios vicios, con la esperanza de que a medida que la conducta de su hijo se asemejara a la suya también lo haría su política. Este seguía siendo el objetivo de todas sus medidas. Pero la segunda educación se distingue de la primera por la espantosa lección práctica con la que comienza y por su aparente éxito. La muerte de Hans Hermann von Katte revela la medida de las capacidades del rey de Prusia Federico Guillermo I como maestro. Puso en peligro la salud, incluso la razón, de su alumno, pero sin duda no fue olvidada. ¿Debemos entonces inferir que el sistema del rey expió sus defectos con su triunfo? Que Federico el Grande se dejara intimidar por su padre parece increíble. Es cierto que en público Federico el Grande habló poco mal de su padre ni antes de su muerte cuando habría sido peligroso para él mismo ni después cuando habría sido perjudicial para el cargo que había heredado. Pero la conducta de Federico el Grande después de 1730 delataban amor hacia su padre. Lejos del amor, lejos del rayo no son palabras de afecto. No es piedad filial engañar, adular y rehuir. Federico el Grande se dirigía al rey como padre clemente mientras solicitaba en secreto a los enemigos de Prusia fondos para explotar su debilidad por los reclutas de alta estatura. Fue como un anticipo de la muerte cuando un húsar apareció frente a Federico el Grande para exigir su presencia en la ciudad de Berlín. Se puede admitir de inmediato que Federico el Grande cambió de conducta. Antes de la ejecución de Hans Hermann von Katte, Federico el Grande había sido un holgazán. Después trabajó arduamente hasta el día de su muerte. Lo que es dudoso es que este resultado no se hubiera podido obtener a menor costo. No hay evidencia de que el rey de Prusia Federico Guillermo I hubiera intentado alguna vez el método habitual de darle a su hijo una tarea adecuada y una razonable independencia para realizarla. Federico el Grande además se acercaba a la edad en la que muchos holgazanes desarrollan un nuevo espíritu. Durante su año de exilio en la fortaleza de Kustrin la salud de Federico el Grande mejoró. Federico el Grande se volvió más corpulento, y más firme en su andar tanto que al principio ni siquiera su hermana la princesa Guillermina lo reconoció. Este cambio al menos no fue planeado por su padre quien deseaba su muerte. Sin embargo, a esto se puede atribuir gran parte de su nueva energía. Es aún menos seguro que el carácter de Federico el Grande se hubiera beneficiado de la segunda educación. Muchos de los rasgos llamativos de antaño reaparecieron. Federico el Grande sigue siendo ante todo brillante. Federico el Grande era un joven alegre y versátil con un espíritu flexible y una pasión por la música, la sociedad y la conversación intelectual. A pesar del odio de su padre hacia todo lo francés, Federico el Grande aún consideraba a la ciudad de París la meca de la civilización. Las ambiciones literarias de Federico el Grande eran más pronunciadas que nunca después de estar encarcelado en la fortaleza de Kustrin. Durante su encierro en la fortaleza de Kustrin, Federico el Grande volvió a componer versos. Eran versos escritos en francés, numerosos y malos. Un patriota prusiano lamentaba que si bien Federico el Grande no sabía si sus antepasados habían ganado Magdeburgo a las cartas o de alguna otra manera sí conocía de memoria las reglas de composición de Aristóteles. Federico el Grande en las horas más oscuras de su lucha contra toda Europa se sentó a componer versos en francés. Sus tutores se quejaban de Federico el Grande señalando que realmente no conoce a los alemanes en absoluto. Aunque a veces Federico el Grande era brutal, se enorgullecía de su ceremoniosa cortesía. Federico el Grande se veía a sí mismo como una versión alemana del rey de Francia Luis XIV. A lo largo de su carrera Federico el Grande solía adoptar la imagen del gran monarca. La moral de Federico el Grande no era mejor después de enfrentarse a la muerte que antes. Federico el Grande le escribió a su madre confesando: «La carne es débil. No creo que Catón fuera Catón de joven». Se decía que el motivo de los amoríos de Federico el Grande era la vanagloria más que la satisfacción de deseos viciosos. Los críticos más duros Federico el Grande escribieron que nadie podía confiar en su palabra. Y pocos, si es que alguno, podían contar un acto desinteresado que hubiera realizado Federico el Grande. Sin embargo, en algunos aspectos Federico el Grande había progresado. Su talento para la diplomacia creció con la necesidad de ella. La educación de su padre tuvo este efecto, aprendió a burlarlo.
Los últimos años de la vida del rey de Prusia Federico Guillermo I se vieron alentados por el espejismo de que Federico el Grande era un buen hijo y un buen esposo. De todas las invenciones de Federico el Grande, esas fueron quizás las más ingeniosas. El progreso en la diplomacia fue acompañado por un mayor autocontrol. Federico el Grande aprendió en una escuela rigurosa a disimular sus verdaderas emociones y a fingir lo que no sentía. De ahí surge una dificultad que el historiador inglés Thomas Carlyle encuentra constantemente en su esfuerzo por acercarse a su héroe con compasión paternal y penetrar en su interior. El historiador inglés Thomas Carlyle se ve obligado a hablar de la pulida panoplia de Federico el Grande y a describirlo como un objeto radiante pero metálico para la humanidad. La obra del rey de Prusia Federico Guillermo I se puede discernir en la creciente pobreza de afecto que mostró su hijo Federico el Grande. El rey de Prusia Federico Guillermo I había asesinado a su mejor amigo, proscrito a sus asociados, desterrado a su hermana, puesto a su madre bajo sospecha y le había impuesto una esposa a la que despreciaba. No es sorprendente que el corazón de Federico el Grande se endureciera año tras año. Federico el Grande recurrió a la amistad de los hombres, siempre difícil de ganar para los reyes y doblemente difícil para un autócrata poco propenso al autosacrificio. Se comentó en años posteriores que Federico el Grande solo se ablandaba en la enfermedad y que la señal inequívoca de su recuperación fue una renovada dureza hacia quienes lo rodeaban. Sus íntimos eran principalmente devotos del arte y las letras. Entre sus íntimos el escritor francés Voltaire era el principal. Pero el mismo nombre de Voltaire insinúa la naturaleza transitoria de estos lazos. Federico el Grande primero adoró a Voltaire pero luego lo expulsó de Prusia. Como su hermana, su madre y Madame de Camas fueron arrebatadas una a una por la muerte. Federico el Grande él quedó sin afectos y su vejez solo fue consolada por la fidelidad de sus sirvientes y de sus perros. Así era Federico el Grande al casarse. Pero sus mismos defectos contribuyeron durante un tiempo a su éxito social. Federico el Grande era un hombre consumado, de ojos grandes y brillantes y voz flexible y resonante. La voz de Federico el Grande era musical incluso al maldecir. Federico el Grande sentía un genuino gusto por el círculo del que era el centro. La educación de Federico el Grande le había dado la habilidad de aparentar lo que quería y el afecto que sentía lo dedicaba a sus amigos. En la ciudad de Rheinsberg, Federico el Grande construyó una casa y vivió ahí del año 1736 al año 1740. Ahí Federico el Grande era alegre, hospitalario y refinado, viviendo en aparente amistad con su esposa y preparándose mediante el estudio y la administración para ocupar el trono a su vez. El año posterior al matrimonio de Federico el Grande fue de gran importancia en su carrera. La guerra de sucesión polaca había estallado entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Prusia cumplió con sus obligaciones enviando una fuerza auxiliar de 10.000 hombres al río Rin bajo el mando del príncipe Eugenio de Saboya. En esta campaña que resultó ignominiosa, Federico el Grande desempeñó el papel de un novato entusiasta siguiendo los pasos del anciano héroe Eugenio de Saboya e incluso imitando su brusquedad. Allí se tomó en serio varios hechos fructíferos, que el gran comandante nunca aceptaba elogios en su cara, que el enemigo le temía más a él que a su ejército y que otras tropas alemanas hacían una figura lamentable al lado de los hombres de Prusia. Y aunque su padre le había ordenado mantenerse alejado del peligro, Federico el Grande demostró con su calma mientras las balas de cañón astillaban los árboles a su alrededor que había heredado el coraje tradicional de la Casa Real de los Hohenzollern. Al año siguiente, en 1735, rogó volver a la guerra, pero el rey de Prusia Federico Guillermo I lo disuadió con un viaje a Prusia Oriental. Ese año el rey de Prusia Federico Guillermo I había estado a punto de morir de hidropesía. Este fue el primero de esos viajes oficiales de inspección que más tarde se convertirían en una de las principales ocupaciones de Federico el Grande durante sus años de paz. En el año 1736 Federico el Grande emprendió una actividad mucho más placentera. Fue entonces cuando se estableció en Rheinsberg y, según su propio testimonio, cuando empezó a vivir. Vivir, en el vocabulario de Federico el Grande, significaba leer. Federico el Grande se sumergió en los libros, comparando, anotando, analizando y aprendió tras 4 días de prueba la lección del entusiasta estudiante de primer año, que el hombre necesita más de 2 horas de sueño al día. A las advertencias de los médicos respondió que prefería sufrir en el cuerpo que en la mente. Los libros se complementaron con la conversación, la compañía de damas, la música, el teatro, el esfuerzo literario de todo tipo. Federico el Grande escribió un libro titulado Anti-Maquiavelo.
El libro titulado Anti-Maquiavelo fue un tratado sobre el deber de los príncipes que atrajo la atención de Europa. Los hombres de mente liberal esperaban con impaciencia el momento en que Federico el Grande pudiera poner en práctica sus máximas virtuosas. Mientras tanto, Federico el Grande se deleitaba en el trato con filósofos y hombres eruditos. Federico el Grande llamó a su casa el Templo de la Amistad y sus invitados se regocijaron al descubrir que el palacio de un príncipe heredero podía ser Liberty Hall. Sin embargo, la mano del rey de Prusia Federico Guillermo I no era del todo invisible. 3 veces cada domingo Federico el Grande debía apartarse de la filosofía para ir a la iglesia. Federico el Grande también se veía obligado a leer los sermones que habían compuesto los capellanes favoritos de su padre. El predicador predilecto de Federico el Grande fue Voltaire, con quien y con sus íntimos razonaba con gran entusiasmo sobre la providencia, la previsión, la voluntad y el destino, la pasión y la apatía, la gloria y la vergüenza de la historia. Federico el Grande aprendió mucho para todos los aspectos de la vida. De la filosofía, Federico el Grande aprendió principalmente el desprecio por la religión y un fatalismo profundamente arraigado que lo sostuvo en muchos momentos de desastre. Federico el Grande decía, esta necesidad que todo lo ordena, dirige nuestras relaciones y determina nuestro destino. Sé muy bien que no podemos escapar de las inexorables leyes del destino. Sé que sería una locura querer oponernos a lo que es necesidad y que así fue dispuesto desde la eternidad. Admito que el consuelo que ofrece la imposibilidad de evitar un mal no es muy adecuado para aliviarlo. Pero aún así hay algo tranquilizador en pensar que lo amargo que debemos probar no es resultado de nuestra culpa, sino que pertenece al designio y disposición de la providencia. En tales discusiones transcurrieron muchas horas del período de prosperidad. Quizás de mayor valor fue la comprensión de las posibilidades de la providencia humana que Federico el Grande adquirió durante sus visitas a Prusia Oriental. Allí vio cómo la mano de su padre, el rey de Prusia Federico Guillermo I, había transformado un desierto en la más floreciente de sus provincias. Una tierra que el rey de Prusia Federico Guillermo I había encontrado despoblada por la peste ahora albergaba 500.000 de prósperos habitantes. El rey de Prusia Federico Guillermo I murió el 31 de mayo de 1740. Federico el Grande estuvo presente durante las últimas horas del rey de Prusia Federico Guillermo I y su presencia le sirvió de consuelo. Cuando por fin Federico el Grande ocupó el lugar del padre, lo hizo con la convicción de que si su política exterior había sido despreciable, se había mostrado heroico en casa.